Bueno, cuando llegamos a Argentina, hace casi 26 años, uno de los, estábamos asistiendo en el templo, y también por ahí, no me acuerdo cómo llegó a ser tener el primer contacto, pero una de las primeras cosas que hicimos era ir a Santa Ana y comimos ahí con la familia Castillo y la familia Luisi estaban ahí y bueno, y ha seguido muchísimos momentos, oportunidades de disfrutar de compañerismo con ellos. Una de las veces cuando vinieron mis padres, mi papá me dio la invitación a Hugo, venía a mi casa. Y fuimos a la casa de ellos. Y entonces en 2000 el señor Povilló y Hugo y Marina fueron con nosotros a los Estados Unidos. Creo que estaban por como 8 semanas, algo así, si me acuerdo bien. Y disfrutamos de todo. Quizás Hugo disfrutó de la comida más que Marina, pero entonces una de las palabras que él sabía del inglés, creo que antes de eso, vamos a ver un poco más tarde hoy, Snoopy Joe. Muy bien. Bueno, hermano querido, y cuando llegamos acá, no había otro misionero con nuestra misión acá, porque el pastor que estaba acá cuando estábamos preparando para venir acá, tiene que volver por la salud de su hijo, y entonces, bueno, hicimos muchísimas preguntas de Hugo y Marina, de cultura y esto y otra cosa, para intentar de no meter la pata tanto en ofender por una cultura u otra. Y bueno, hemos reído, hemos disfrutado de muchos tiempos juntos, y entonces, bueno, Pastor Hugo Flamenco, pastor del Templo Bautista Bíblico Fundamental en Villa Parque Santa Ana, y también Iglesia Bautista Victoria en Alta Gracia. Bueno, venga, pastor. Yo ando con la bolsa. Me trae la bolsa de compra para ir a comprar. Gracias. Te digo, Ernesto, pastor, sí, con todo el amor todo lo que ha dicho él. Hay tantos recuerdos, tantas cosas lindas. Y una de las cosas que me es difícil predicar hoy. Y algún pastor joven me dijo una vez: ¿usted tiene nervio, pastor? Sí, le digo yo. ¿Cómo? Dice, si hace 40 años que está predicando y usted... Pastor, sáquese el aire. Oh, sí. Hola, Fabri. Digo, hola, Fabri, porque allá viene un joven de nuestra iglesia. Y me es tan difícil predicar. Sí, siempre tengo nervios, muchos nervios, muchísimos nervios, y aquí nosotros tenemos el púlpito allá en Santa Ana, que es todo cubierto para que no vean las rodillas con unos pies, ¿no? Entonces, pero tengo 3 Biblias. Dice, pastor, que digamos que espiritual, pero estaba siguiendo algo, quiero saber un poquito lo que decía el pastor Mason.
Y como decía, todo tiene su ciclo, todo, pero nuestro pastor también no. Yo comentaba, hablaba de él cuando él estaba pastor máster. Yo le decía, tú me ganaste, me bautizaste, me casaste y yo voy a... y nada más. Y yo pensé, bueno, tú vas a predicar en mi velatorio. Y no fue así, fue al revés, ¿no? Entonces, yo creo que si no hubiera sido, digamos, por los misioneros, todos ellos, ¿dónde estaríamos nosotros, no? Es cierto que la salvación es de Dios, pero ellos no hicieron caso omiso de decir, bueno, vamos allá a Argentina, a los gauchos, todas esas cosas, pero ellos vinieron, nos trajeron el Evangelio a nosotros. Y lo que decía el pastor Mason, fue en el año 2000, cuando ustedes nos llevaron. Nunca pensábamos nosotros conocer ese país, y una de las cosas que decimos, ¿cómo puede ser? Y el Señor obró grandemente en ellos, porque nosotros estamos trabajando en Santana, en Altagracia. Entonces no fue muy duro. Siempre digo a algunos jóvenes, siempre hablo de los 3 tiempos. Hubo, es y será difícil. No es nada, siempre nos van a tirar con rosa, pero con rosa con espina, ¿no? Entonces nos llevaron ellos, conocimos cómo trabajan ellos, todo el sacrificio, todo lo que ellos hacen, podemos entender, digamos, cómo la tarea de venir a un país extraño, ¿no? Es como si nosotros fuéramos allá, ¿no? Entonces podemos entender todo eso, lo que ellos hacen y cómo, sí, heme aquí, yo enviaré, pero vamos a ver si uno quiere. Muchas veces cantar es fácil, pero, ¿no es cierto? Pero ellos vinieron y, bueno, como dice él, vinieron a Santana, tuvimos la escuela bíblica de vacaciones, todo eso, y llovió tanto que el pastor, digamos, Carolina y Juancito, allá fueron, y llovió tanto que tuvieron que volver por el auto y subieron el ómnibus, creo que el pastor era así, ¿no? Y bueno, podríamos estar tanto hablando y mirando las fotos con María esta noche, y todas las fotos que vemos siempre están ellas. Todas las fotos, ¿no? Entonces, es algo tan grande, digamos, que a mí tampoco me gustaría que no se fuera, ¿no? Pero cuando nos llevaron a Estados Unidos, esta Biblia nos regalaron ellos, y tiene esta Biblia. Yo recuerdo bien en San Luis, Missouri, que todo era, miraba, entraba tan grande esas librerías, y dice Pastor Hugo y Marina Flamenco, la familia Mason, 1 de julio del 2000, dice que Dios les bendiga para ustedes, además la palabra de 2 idiomas, con nuestro amor la familia Mason, Juan 14:6. Bueno, en 2 idiomas yo sigo siempre con uno solo, ¿no? Pero esta es una de las cosas que el regalo que ellos nos dieron, y gracias a Dios que pudimos nosotros ir ahí, y no sé si iremos alguna vez, no sé, nuevamente, no sabemos. Dios, humanamente, económicamente, pensábamos no podemos, pero ellos hicieron todo por nosotros, y creo que nadie se daba cuenta. Yo no sé cómo estábamos nosotros extenuados, pero ellos se dieron cuenta de que el matrimonio, Mari y Hugo, estaban ya. Entonces nos llevan allá, y ellos me decían, no van a ver ningún hermano de la iglesia por acá, de Villa Parque Santana. Y si algo creíste de ahí, no los vamos a ver. Y me ha sido muy de bendición para mi vida, ¿no? Entonces, gracias, pastor, gracias. Y bueno, yo había traído 3
3 mensajes, digamos, 3 mensajes porque es difícil, digamos, predicar en una iglesia, digamos, no me siento extraño, me siento como en casa. Conocemos todas estas cosas, todo con el comienzo en el garage, ahí todo eso, 25 años nos conocemos y él decía que ellos se volcaban a nosotros para poder ayudarlos en el idioma o las tareas, todo lo que hacen, pero creo que fue al revés. Ellos sabían hacer asado mejor que cualquiera, mejor que el argentino. Entonces, creo que la prueba de eso capaz que ustedes lo han visto, ¿no? Entonces, bueno, esa Biblia queda acá y esta es otra Biblia de un hermano que se la dejó a la traya pensando que le iba a ver, todavía no lo he visto aquí. Y esta es mi Biblia. A través de 40 años en el Señor estaba mirando, digo yo, esta es la primera Biblia que tengo y por ahí la uso y la dejo, agarro otra y esa, la Biblia que me regalaron ellos la tengo ahí, pero también ella muchas veces la tengo y la vuelvo a ver y me recuerdo de ellos, ¿no? Entonces, gracias al Señor. Entonces, en esta tarde, esta mañana, esta tarde digo yo, porque generalmente en Santana o en Altagracia estamos, ¿no? Pero me gustaría que ustedes en su Biblia, como le dije, tengo 3 Biblias y 3 mensajes, porque muchas veces a mí me ha sido más fácil predicar un mensaje positivo, un mensaje para la familia, un mensaje, digamos, de salvación, pero predicar, estar, digamos, en una despedida es muy difícil. Despedida en el sentido simbólico, ¿no? Porque nosotros vamos a seguir trabajando, ellos allá en su país y nosotros aquí. Y me gustaría que ustedes busquen en su Biblia, en Génesis, capítulo 5. No sé si puede ser que me escuchan bien. Escúchame. Bueno, en Génesis, capítulo 5, y ustedes si notan un papel que se cae por ahí, es muchas veces como le dije al principio, siempre hay nervios, no como la primera vez, ahí en el año 81, pero siempre se cae un papel y yo no tengo que estar así, y por ahí lo quiere agarrar y se lo lleva el viento por otro lado. Me recuerdo en Santana en el año 82, la primera vez que predico yo y me pone el hermano que estaba encargado ahí y bueno, y dice bueno, y pone los ventiladores y saco el papel y lo saco y me lo llevo al ventilador y ahí perdí todo. Ya uno se sale de eso, ¿no? Yo creo que la mayoría que han predicado muchas veces empiezan, y ahora, y agarro el papel y me lo llevo al viento. ¿Qué hice yo? El hermano que estaba ahí, que trabaja con el pastor Master, le digo, Jorge, sirve, le digo, bueno, ahora te toca agua, y me bajé. Eso fue en el año 81, 82 casi, ¿no? Yo creo que hacía un año y pico que estaba en el Señor, en el camino del Señor. Pero quiero que busquemos en Génesis capítulo 5 y el versículo 1. Solamente voy a leer el versículo 1 y dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Y ahí vemos los versículos siguientes. Varón y hembra los crió y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron
creados, y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. Y ahí vemos en los versículos 6 siguientes hasta el versículo 22, 24, pero no vamos a leer todos los versículos del 22 24, pero quiero que ustedes con sus vistos ojos estén atentos, digamos, a la lectura, porque hay quiero hacer ver algo. Ahí en el versículo 6 dice que vivió Set 105 años y engendró a Enos. Ahí vemos, ¿no es cierto?, los versículos 7, dice, vivió Set después que engendró a Enos 800 años. Versículo 8, fueron todos los días Set 912 años y murió. Ustedes pueden hacer sus ojos cada versículo donde dice y murió, ¿no? Dice, versículo 10, y vivió Enos después de que engendró a Caimán 800 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enos 905 años y murió, ¿no? 12, vivió Cainán 70 años y engendró a Matanael, y vivió Cainán después que engendró a Matanael 800 años y engendró hijos e hijas. Versículo 14, y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió, ¿verdad? Vivió en los 75 años, engendró a Jared. Versículo 16, y vivió a Matanael después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Versículo 17, fueron todos los días Maharael 895 años y murió. ¿Sí? ¿No es cierto? Y murió. Ahora, en el versículo 19 dice que vivió Jared después que engendró a Enos 800 años, engendró hijos. Y versículo 20, y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. ¿Verdad? Ahora bien, los versículos 21, vivió Enos 65 años después que engendró a Masalén, y caminó Enos con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enos 365 años. Y el versículo 24 dice, caminó pues, ¿quién? Caminó pues Enos, dice la palabra aquí, con Dios, y desapareció, dice la palabra, porque le llevó Dios. Contrariamente a todos los que hemos leído, todos ellos, muchos murieron, y murió, y murió. Pero marcamos la diferencia en Enoc. ¿Por qué? Porque uno es que Enoc no murió. Dice la palabra de Dios, el versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, ¿verdad? Ahora bien, todos los demás murieron, pero una de las cosas que he podido y he tratado de obedecer a mis maestros, mis pastores, tratar de caminar con Dios. Y creo, y no me equivoco, creo que los que están aquí conocen bien a la familia Mason. Ahora hablo bien Mason, pero antes decía Mason, pero no era así, es Mason la cosa. Y creo que el mérito, lo grande de esta familia era haber caminado con Dios. Lo importante de esto, lo importante es el legado que dejamos nosotros, ¿no? El legado que dejamos, que nosotros somos, digamos, un espejo que los que están atrás, que quedan, puedan mirar como ellos. Ahora, vemos que la diferencia está en que caminar con Dios, ¿y qué sería lo contrario?
que Dios camine con nosotros. Nosotros caminamos con Dios. Nosotros tenemos que caminar con Dios, porque ahí el versículo 24 dice, versículo 22, dice que Dios, ¿no es cierto?, caminó Enoc con Dios y desapareció. No es que Dios caminó conmigo, porque los caminos nuestros son inciertos muchas veces. Ahora en el mundo, la gente del mundo dice que hay muchos caminos. Hay muchos caminos. Y si una persona va a la terminal de ómnibus y quiere viajar a Rosario, tiene que tomar ese ómnibus que va a Rosario. No hay muchos ómnibus, muchos caminos que llevan. Jesucristo es el camino. Y marca la diferencia en caminar con Dios, ¿verdad?, tomados de la mano. Y creo que ya no están muchos pastores que he visto, pero muchos han dado la vida. Mi pastor está ahí en la floresta, su cuerpo. Y su esposa tiene 83 años y todavía está ahí. Ellos van a seguir allá en sus Estados Unidos. Seguramente, no sé, no van a seguir esta obra así, pero siempre van a estar ligados. Lo importante es, digamos, que nada se acaba. Ellos se van y estoy muy seguro que diciendo tarea cumplida allá en Argentina. Pero de una manera u otra van a estar trabajando en la, no como ahora quizás. Es en nuestra vida también. Mi esposa y yo ya nos jubilamos a los 65 años, pero ya tengo 73. Teníamos 60 años y decíamos, ¿qué vamos a hacer? Tengo que seguir caminando con Dios. A los 65 años los jubilamos, ya no trabajo más. 24 años allá en el edificio, basura y todas esas cosas. No, tenemos que seguir. Estamos a los 70 años, la fiesta. Yo me acuerdo que a los 60 años ustedes nos festejaron la iglesia aquí. Y seguimos, parece que fuera ayer. 70 años teníamos. Ya seguimos de nuevo y vamos a seguir, ¿hasta cuándo? ¿No? Y ya tengo 73, ahora el 19 de mayo voy a cumplir 74, me decía el hermano Salazar, le dice, pastor, festejamos el cumpleaños ahora y vamos a San Rafael Mendoza. Entonces, seguimos. Y nuestra vida, la vida de ellos está escondida con Cristo. Ellos siguen caminando con Dios. Y muchas veces he visto tantos hermanos que quedaron en el camino y que muchas veces quisieron caminar solos. Yo hacía eso. Era muy terco, muy cabeza dura. No le fue fácil a mi pastor. Lo dejé pelado. Pero traté de caminar con Dios. Y tomado de la mano. Y tratando de poner mis pies cerca de los pies donde va el Señor. Pero también ellos cumplieron un rol importante en mi vida, en nuestra vida. Ellos siempre eran como, no sé cómo decir, como un bálsamo. Algo que, como decíamos nosotros pastores, el pastor Lucho decía, el pastor Mesa, sí, pero hablaba como una experiencia como increíble. Digamos, está follado con las cosas. Es muy fácil servir al Señor en su casa, estar muchas veces allá en su casa, las costumbres,
parientes, papá, sobrino y tantas cosas que uno no puede balancear, ¿no? Y yo los pude entender a ellos. Conocí hace un pastor hace poco que falleció, no le sé bien, le pronuncia bien el pastor Starton, que se fue la esposa, se fue, ¿no? Y Doris, creo que pero tantas cosas preciosas, tantas cosas lindas que ellos nos han enseñado, han dado su vida en nosotros, porque entonces es lindo de seguir el ejemplo nosotros en nuestra vida. Falleció nuestro pastor, pero estábamos enfocados mucho en él. Y bueno, yo no quisiera que se vaya, capaz que algunos también, ¿no? Pero ahora, el resultado de caminar con Dios trae sus buenos beneficios para el creyente. No caminó con Dios, sí, también dice la palabra de Dios que grandes hombres también caminaron con Dios, ¿verdad? Moisés, ¿no es cierto? Ahí, Noé, capítulo 6, donde estamos ahí, en capítulo 5 de Génesis, capítulo 6, versículo 9. Capítulo 9. Y el versículo 8 y 9, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, y dice con Dios, ¿no es cierto? El versículo 9, ¿no es cierto? Era perfecto en sus generaciones, pero ¿por qué? Porque él caminaba con Dios. Con Dios caminó Noé. Eso es lo importante. Cuando nosotros nos soltamos de la mano de Dios, a mí me pasó muchas veces y tuve que ser disciplinado. Pero la disciplina no es un castigo, es una corrección para la persona, el hermano, hacerlo volver del camino que estaba equivocado. Yo tuve 2 años disciplinado y mi familia me decía, ¿por qué no vas? ¿Por qué? Pero pude entender que el siervo de Dios no era malo, la disciplina era de Dios. Y tuve que en el instituto bíblico ver a los hermanos que ellos seguían en el instituto bíblico y yo estaba separado del instituto bíblico. Tenía 3 horitas feliz, ninguna de las 3 horitas feliz. Manejaba el ómnibus de la iglesia, limpiaba la iglesia, nada. No levantaba la ofrenda, nada. Y después, sentado en el banco, entonces me quitaron también la clase de maestro de escuela dominical que tenía, embajador de Cristo, también. Pasaron el año y pico y los alumnos del instituto bíblico ya me habían dejado atrás. Y un día viene el pastor Máster, ya está, dice, no me recuerdo, pero me dice, valió la pena. Acá están las llaves de Santana, las horitas felices. Puedes volver al instituto bíblico, pero ya no los puedes alcanzar a ellos. Te llevan 1 año y medio. Yo te voy a dar lecciones en mi casa para que puedas llegar y estar a la par de ellos. Y la esposa y él me enseñaron en su casa unas lecciones, terminamos las lecciones y él dice, ya está, vamos al instituto bíblico, Hugo, los pasaste ahí. Trataba de caminar solo,
trataba de soltarme la mano de Dios. Lo hice renegar de todo, pero aprendí a caminar con Dios. Y esto es lo que nos puede enseñar y llevar, digamos, por todos los que siguen en la iglesia, de que enfocarse en esta familia, por Ernie, Carolina, John, Juan, él y todos ellos, de que el legado que dejan ellos es el espejo y pueden decir, sí, ellos fueron así, 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 y dejaron su vida, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿no es cierto?, también tenemos que hacer lo mismo. Y ese es el mérito de ellos, la gloria, ¿no es cierto?, que tienen. Sí, la iglesia de Dios, debemos apacentar la grey, ¿no es cierto?, pero entonces, volviendo, como les dije, hermano, es difícil predicar en un momento así de despedida a ellos, ¿no? Pero, volviendo al capítulo 6, ¿verdad? Y ahí, en el versículo 9 dice, con Dios caminó Noé, y sabemos qué sucedió después, ¿verdad? Y predicando 120 años, Noé, y solamente llegó a alcanzar a su familia, Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 nueras, entraron 8 nomás a la barca, ¿no? Pero quizás la tarea nuestra como pastor, predicamos no 120 años, y vemos, y nada, hacemos 10 pasos adelante, volvemos 20 para atrás. Oh, yo tuve esperanza en ese, en aquel, uy, no pude, me falló. Y todo ese corazón lo va a uno, ¿no? Mi pastor me sabía decir, Hugo, si vos no quieres que te hagan daño, saca tu corazón, hace un pozo bien hondo, enterrarlo y tápalo bien con tierra. Sabemos que no es así, pero es así. Las cicatrices que lleva el soldado, el siervo de Dios, no se ven. No se ven como soldados que somos de Cristo. Un soldado raso, un cabo primero, general. No se ven las cicatrices en la guerra. En la guerra se ven un brazo, un ojo, una pierna, pérdida de dedos, pero espiritualmente no se ven, pero son en el alma, adentro, el dolor. Entonces, podemos nosotros mirarnos a ellos. Perdón. Mi pastor me decía, Hugo, hay que guardar las emociones en el mensaje, pero no se puede. Él tampoco podía. Y así como Noé, en el versículo 9, Dios caminó con Noé. Amén. Dios caminó con Noé. La desesperación de él de trabajar 100, y oía que ya se terminaban los 100 años, que Dios le había dado al hombre oportunidad, ya se iba a cerrar el arca, la puerta, y como dice Jeremías 8:10, dice, pasó el verano, pasó la siega y no hemos sido salvos. Pero ahí dicen las oportunidades, ¿no? Pueden tener las oportunidades de mí, ustedes que van a seguir aquí, siguiendo al pastor, y también poder ver, digamos, ese pastor joven que queda,
ha seguido sus pasos, ¿no? Que probablemente no recuerdo, pero haberle visto muy chico, porque parte de nosotros siempre estamos ligados, acá siempre queríamos trabajar, ayudar, y vemos muchos que hemos conocido cuando no estaba esto y andando por ahí. Entonces, eso es lo más hermoso. Gracias, hermano. Y no hay duda, Pastor Mason, que los hombres, las damas que quedan, mujeres de Dios, van a llevar al frente de la iglesia. Porque ustedes han dejado, digamos, ese legado, ese espejo grande donde se puede mirar toda tu gente. Y quizás muchas veces ha dicho, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos, si no desmayamos. Ustedes no han desmayado. Lo más importante de eso es seguir, trabajar y no desmayar. Yo les decía a mi gente en Santa Ana Altagracia, es posible que trabajemos mucho y no tengamos resultados, pero nunca va a haber resultados si no trabajamos. Hemos aprendido y ellos saben muy bien, no les tengo que decir, pero el ministerio que no cuesta nada, no logra nada. Y Ernie, todos son gloria tuya. Todo esto es tuyo, por la gracia de Dios. Entonces, ahí terminando el versículo 22, que hizo Noé, y lo hizo así, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hay otro ejemplo más, y vemos uno más, y creo que tengo Éxodo capítulo 34. Sí. Versículo 20. La mayoría saben que la vida de Moisés, seguramente han estudiado, han visto, han leído, pero Moisés, digamos, ese asesino se convirtió en un siervo de Dios. Recuerden bien que él asesinó a alguien. Era un joven de 40 años muy temperamental. Y él, digamos, cuando ve, digamos, pelear y discutir con dos hebreos, y Moisés le dice, ¿por qué están pleiteando entre ustedes? Y ellos le dijeron, ¿quién eres tú para interceder por nosotros? ¿Vas a matarnos como mataste a aquel? El faraón lo quería matar y tuvo que irse. 40 años. 40 años en otro país. Pensaba que todo a los 40 años, sabiduría del faraón y todas esas cosas, pero tuvo que enrolarse en la escuela de Dios. 40 años. De ese hombre tan temperamental, asesino, dice que no hubo un hombre tan manso y humilde como él. Y todo eso, estos 25 años, tanto como Dios ha trabajado en ellos y como ellos se han dejado. Está de Dios el querer, como dice Filipenses 4, dice, el querer como el hacer. Dios pone el querer, pero el hacer nuestro.
Y ellos tomaron eso. Y ese es el fruto. Y ese es el fruto que han dejado ahí. Y Moisés tuvo que irse. Y cuando Dios le aparece en la zarza, ese yuyo ardía, todos sabemos lo que sucedió. Y ahí en el capítulo 34, y ahí cómo Dios lo utiliza a Moisés para llevar a cabo, sacar a su pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Pero Moisés estaba tan... yo no puedo, yo no soy, no puedo, ¿por qué a mí tengo que sacar? ¿Qué le voy a decir al faraón? ¿Qué voy a hacer esto? No. Pero si él trataba de caminar solo y buscar por otros medios, no iba a lograr lo que Dios quiso que hiciera. Y este hombre, Moisés, llevó al pueblo a través del desierto, 40 años. Y al último, como nunca pudo hacerle mal el diablo a Moisés justo en la peña esa, que golpeó 2 veces y salió. Pero él siguió. Hirió la tierra y no pudo entrar. Pero ese hombre es un ejemplo, digamos, porque caminó con Dios. Ahí en el versículo 28, ahí vamos a parar porque versículo 28, y dice la palabra de Dios, y él, o sea Moisés, y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió las tablas de la palabra del pacto, los 10 mandamientos. Y ese hombre caminó con Dios. Tal es así la comunión que tuvo Moisés cuando el pueblo estaba allá abajo, al estar 40 días ahí arriba y 40 noches. Dice que hay el versículo 29, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios, caminó con Dios, habló con Dios, cara a cara. Dice que a Dios nadie lo vio, pero él estuvo con Dios. Y la piel de su rostro resplandeció, y tal punto que toda su gente allá abajo tuvieron miedo. Y ese marca la diferencia en caminar con Dios. Él caminó con Dios. Y ese es el mensaje. Podríamos estar horas con esto, pero le decía mi pastor, dice, y vamos a apagar las luces, dice, seguir. No, pero ese es el mensaje de esta mañana. Disculpen si de los 3 mensajes tomé ese porque era de 40 años en el camino del Señor. Creo que esa es la segunda vez que me encuentro. Es difícil predicar y hablar con años, con una familia que llevas años y años. Y a mí me daba, cuando ponían a predicar, el peor temor era que hubiera un pastor adelante mío, porque si me equivocaba o algo, tenía temor. Entonces, pero, pastor, gracias.